Señor de la pantalla, hay muchos equipos. ¿Cuál es bueno para mi cuenta? Viene Nefer, está Flins en el banner, está Skirk en el siguiente banner. Se acaba de ir Zibai y acaban de anunciar el nuevo soporte dedicado del equipo de Zibai para que sea mucho mejor todavía. ¿Y Mawika? ¿Cuándo viene Mawika? Señores, hoy vamos a ver el vídeo que no sé por qué no se le ocurrió nunca a nadie, pero que me parece súper importante e interesante para toda la comunidad. ¿Qué personaje o equipo necesitas o encaja mejor con tu cuenta? Es hablar de lo que a día de hoy más se preguntan todos los jugadores, sobre la duda más grande que tiene todo el mundo y sobre, en mi caso, que acabo de empezar a jugar Wuthering Waves. He vivido toda la experiencia de un jugador nuevo y estoy reaprendiendo un montón de cosas para mejorar tanto el contenido para vosotros como para ponerme en el lugar de los que estáis ahí viendo los vídeos detrás de la pantalla. Y muchísima gente igual le gusta más un personaje, pero también quiere saber cómo funciona ese equipo, qué aporta, si es mejor o peor a nivel de inversión, si depende, por ejemplo, en el caso de Nefer, igual de una C1 del Auma o qué versiones free to play tiene, o en resumen, qué personaje o equipo encaja mejor según tu cuenta. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Ya estoy imaginándome que habrá mucha gente en los comentarios diciendo que está jugando al Wuthering Waves. Cuéntenos un poco, señor de la pantalla. Pues os iré contando en los streams, link aquí abajo, pero seguramente también me voy a plantear igual hacer un siguiente canal, ya os iré avisando de qué va a ocurrir. Dejar apoyo en este vídeo, dejármelo saber en los comentarios de este y de otros vídeos. Si queréis que me haga un canal aparte de Wuthering Waves o traiga contenido, todavía pretendo llevar una cuenta a Hyperlate y comprender del todo el juego antes de hacer contenido de él, por supuesto. Pero señores, como siempre digo, tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play. Gracias y bienvenidos a los streams. Gracias por el apoyo a la app, por el apoyo a la web del canal, que es increíble ir a visitarla porque de verdad no vais a dejar de utilizarla desde el primer día que la uséis. Y vamos, bueno, que aprovechen si están comiendo, que se me olvidado algo, que aprovechen si están comiendo, señores. Y vamos con qué personaje o qué equipo es mejor para tu cuenta. Bien, iniciamos con los disclaimers y las reglas para clasificar todo esto, para que vosotros os hagáis también una idea fácil de cómo va a funcionar el vídeo. Vamos a hablar principalmente de los mejores equipos del juego, porque son los más eficientes para pasar de los endgames y para ir más rápido, para poder aprovechar la mayoría de recursos, y porque los que más venden son los que también vosotros vais a recibir más FOMO y más hype, más presión, si se puede ver de otra manera, por parte de la comunidad. Mucha gente que quiere sacar a Skirk, mucha gente que está buscando ya el rerun de Nefer, que supuestamente llega a la 6.5, mucha gente que ahora teniendo a Columbina y Nefa le encaja perfecto sacar a Flynn si tiene uno de los mejores equipos del juego de reacciones lunares, y un largo etcétera de condiciones que seguramente diréis, ah, pues sí soy. Entonces, vamos a hablar de los mejores equipos del juego. Voy a hablar de los 7 actuales más sólidos equipos del juego, que comprenden los 5 que ya sabéis y que he dicho en 1000 vídeos, pero añadiré a Newbillet y Varesa porque siguen estando bastante estables, y de los que no voy a hablar y que a día de hoy no recomendaría ya son de estos que faltan para hacer el top 10, Kinich, Mualani y Arlequino. ¿Por qué? Porque Kinich y Mualani, a pesar de ser interesantes, nunca vendieron demasiado, y es verdad que se han quedado un poco limitados, a pesar de que Mualani tiene un nuevo equipo donde mejora un poco más. Y Kinich, a pesar de esto, ya tiene un carry dendro que, aunque no haga la misma función, lo power creepea directamente, que es Nefer. Mualani podríamos decir algo parecido con Newbillet, y Arlequino sí que es muy popular, pero tiene el problema de que sus dos mejores equipos son cores de otros equipos y tiene power grip con Mawika. Es decir, resumiendo, Arlequino, su mejor equipo es Furina, Citral y Shilonen, y con esa misma core metiendo un Bennett juegas el equipo de Mawika y hace mucho más daño, o la core de electrocargados lunares, que es Columbina y Nefa Sacarosa, que literalmente metes a Flynn en vez de Arlequino, que está en el banner ahora, y haces mucho más daño. Entonces, Arlequino no está mal, pero es mucho menos versátil y estable que los que van por encima. Entonces voy a descartar estos 3. Y de aquí a varias versiones, incluida la 6.5, y no sabemos si llegará un carry a la 6.6, el meta se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque la 6.5 llega a Linea, que es un soporte para Zibai, y Zibai va a seguir estando en el top 5 porque ya lo está, seguramente mejore más, y hasta la 6.6 o más adelante que no salga otro carry, no sabremos si ese carry va a influir en estos 10 equipos. Así que es un vídeo que va a durar muchos meses o prácticamente medio año, siendo muy considerablemente importante para la comunidad. Compartirlo con alguien que os pregunte lo mismo. Y dentro de esta regla
vamos a hablar de equipos, tanto variantes que se pueden, digamos, sustituir si no tienes su Prime, como del Prime para la gente que poco a poco vaya a sacar todas las piezas. Es decir, el equipo de Flynn, sin ir más lejos, que está en el banner, tiene su variante más free to play que todo el mundo tiene, que es Flynn's Aino, que la dieron gratis a C0, Sakarosa, que funciona a C0 en ese equipo, y luego se puede jugar Fischl de forma más arriesgada, que es un personaje de la 1.0 hace 5 años, que en muchas cuentas la tiene en C6, o Cookie, que no requiere de constelaciones, pero el equipo de Flynn's con estas variantes free to play sigue siendo espectacularmente poderoso. La variante Prime es Columbina y Nefa, y muchos sacaron a Columbina y Nefa en la 6.3 por lo fuerte que sabían que eran. Así que hablaremos de mínimos, máximos o todas las variantes que puedan tener los equipos también para saber si encajan. Ahora sí, con todos los disclaimers, la explicación, el contexto, las reglas, ¿qué equipo y personaje encaja con tu cuenta? Vamos a arrancar con Varesa y con Neuvillette, que son los dos que completan estos 7 equipos que se mantienen sólidos, y vamos a ver qué es luego lo demás, que seguro que muchos queréis, pues si encaja Mavuika, si encaja Skr, que viene pronto, si encaja Nefer o Fliss, que están en el banner, si encaja Zibai, que pronto viene a línea. Pues bien, Neuvillette y Varesa son los dos personajes que literalmente generan una línea entre separar lo más top del juego y algo muy estable y muy sólido, pero que tiene más dificultad para dar unos tiempos estables en la conflagración. Es decir, es la línea perfecta para la gente que dice: Phil, no me vuelvo loco, quiero sacar la dificultad 5 de la conflagración y el abismo full estrellas, y no hay más retos en Genshin si no me voy a la 6, y la 6 me da igual porque son skins feísimas. La línea perfecta es Neuvillette y Varesa. Los que están por debajo también pueden hacerlo, pero requieren de más inversión, más 5 estrellas, más manos para jugar y más dificultad, muy entre comillas hablando. Varesa y Neuvillette lo tienen bastante más sencillo de aplicar su daño y sus equipos. Número 1, porque los equipos de Varesa pueden tener 2 o hasta 3 personajes de 4 estrellas y hacer un daño mucho más estable que el que puede hacer Mualani, Kimmich o Arlequino con full 4 estrellas. Estos requieren de 5. Y Neuvillette, por el contrario, tiene la ventaja de no solo tiene un sustain increíble él solo, sino que puedes jugar infinita cantidad de equipos para reciclar, llamemos así, los soportes que te sobren del resto de equipos, teniendo en cuenta que el abismo requiere 2 y la conflagración requiere 3 equipos a día de hoy. ¿Cuándo encajarían Neuvillette y Varesa en vuestras cuentas? Pues número 1, os voy a dar la recomendación inicial del vídeo, y es que recomiendo siempre al menos un equipo de reacciones lunares y al menos 3 de los 5 mejores equipos del juego. Es decir, aquí estaría después Neuvillette y Varesa. ¿Por qué no Neuvillette y Varesa contando estos 5 mejores? Porque a pesar de que Neuvillette se adapta a muchos equipos y fue durante mucho tiempo el mejor carry del juego, se nota su límite de poder y se nota que ya ha sido mejorado por otros carries, aunque tengan equipos más cerrados. Neuvillette tiene mucha versatilidad, pero Neuvillette, aunque es cierto que se va adaptando a todo lo que sale nuevo, tiene pinta de que si ya es el 6º mejor carry del juego, no va a volver a ser el 5º o el 4º. Si siguen saliendo mejores equipos, va a bajar poco a poco, y básicamente lo que va a ocurrir con Neuvillette y Varesa es que son personajes que ya no van a envejecer tan bien, a diferencia de los que están arriba de ellos. Entonces, en el caso de Varesa, Varesa tiene una facilidad muy buena para aplicar su daño. Es un equipo muy barato porque puedes jugar full 4 estrellas. Se puede cambiar a Xiangling por Mavuika o Durin, quien sacó a Durin, y los otros son obviamente Chebrusi y Yansan. Se puede añadir a Bennett por ahí también, pero jugar Xiangling o jugar Durin es un poquito mejor. Y a C0 hace un daño espectacular. De hecho, Varesa tiene los daños de C0 más estables junto con Zibai del juego. Es decir, si hablamos de techos, constelaciones, como hablan en otros vídeos y demás, Varesa se va a este top 6-7. Pero si hablamos de full C0 y por el coste del 4 estrellas, mucha gente habla de que Varesa es incluso mucho mejor de estar solo en el top 7, que puede llegar al 3-4 más o menos. Tiene algo de sentido, pero como yo siempre dije, es totalmente irreal que la gente quiera contar todo a C0 porque es mentira. Hasta la gente que no gasta en el juego, consciente a su mona china a lo largo de los reruns y de los años jugando, ha sacado Furina C2, ha sacado el personaje que más le guste con C1 o C2, o Mavuika C1 arma o C2 arma porque es muy buena y le gusta mucho a la gente, o la C1 de Scoffy, o la C1 C2 o arma de Columbina porque gustó mucho, etcétera. Así que realmente eso de C0 pues es irreal. Varesa encaja en tu cuenta si ya tienes cubierto, al igual que Neuvillette, la parte de arriba,
y quieres un equipo que no te vaya a consumir 4 estrellas que estés utilizando, porque Chevreuse no se usa ninguno de los que están por encima. Jansan se puede jugar con Mahuika, pero existe Silonen y seguro que la tienes. Y luego puedes jugar Mahuika soporte si no la juegas de carry, Xiangling o incluso Durin. De hecho, el mejor equipo actualmente donde Durin brilla y donde es el best in slot y donde vais a ver Durin en tier list es aquí. Es con Varesa, así que si tenéis a Durin y demás, Varesa encaja. La realidad, tener en cuenta que Varesa Neuvillette, lo que decía, son personajes que ya están en la edad de jubilación y ya solo van a bajar su posición. Han hecho ya el techo que deberían hacer, ya no van a escalar más a día de hoy Varesa y Neuvillette. Y Neuvillette es mucho más versátil, encaja con más equipos, aplica su daño de una forma mucho más general, pero Neuvillette depende mucho más de su C1 que Varesa por la resistencia a la interrupción. Que habrá equipos con escudo o con healer, pero no todos tienen escudo y healer, y no tener la C1 Neuvillette se nota muchísimo. Neuvillette sigue aplicando un daño súper estable, pero hay otro pero grande con Neuvillette, y es: señor de la pantalla, yo juego un equipo de Skirk, me gusta mucho Skirk, o ya la saqué o la voy a sacar. Pues bien, existe la variante de Neuvillette más Skirk, Furina Scoffy, pero mucha gente juega Skirk con Citlali o con Yelan y a Neuvillette lo deja un poco apartado. Este otro motivo para decir, bueno, igual Neuvillette entonces ya no me encajaría. ¿Por qué? Porque si no vas a jugar Furina con Neuvillette y Furina la juegas en el equipo de Skirk y separas todo esto, entonces Neuvillette pierde muchísimo si no va con Furina. ¿Se puede jugar Neuvillette Electrogrado Lunar y juegas Neuvillette, Columbina y Nefa Sakarosa? Sí, pero si a esa core le metes un Flints, Flints hace más daño que Neuvillette en esa core, en esa silla de ruedas de Columbina, Sakarosa y Nefa. Así que esto es Varesa y esto es Neuvillette, y cuándo sí y cuándo no. Entramos en ligas mayores, los 5 mejores equipos del juego y cuándo encajan en tu cuenta. Vamos a empezar por Zibai. Zibai tiene un contexto muy sencillo y es el mejor DPS y equipo con menor coste a C0, teniendo en cuenta que el mayor daño con menor coste del juego es Zibai 5 estrellas, y Luga con arma 4 estrellas siendo un 4 estrellas, Columbina C0 ámbar, pero podría ser perfectamente Aino C6 arma 4 estrellas, Gorou con Favonius y siendo 4 estrellas, set de instructor 4 estrellas que baja más el coste del equipo, y Zibai con la espada del alba, que mucha gente, yo expliqué en la will cuándo sí, cuándo no, os recomiendo ver la will, y que baja más el coste, porque no es un arma de 4 estrellas, es de 3 estrellas el arma. Este es el mayor DPS del juego a mínima inversión, objetivamente hablando. ¿Qué factor influye con Zibai? Que obviamente Columbina puede escalar mucho el daño, pero Columbina da mucho más daño con constelaciones a los equipos de Flints y de Nefer, y además que va a salir Linnea, que le va a sumar, digamos, un coste de un 5 estrellas extra, y esto equilibra a Zibai, pero Linnea va a ser muy poderosa para Zibai, si ya es el top 5 actualmente, ya hablando de cosas más intermedias y no a estos mínimos irreales, porque esos mínimos son totalmente irreales. Realmente Linnea va a escalar el equipo de Zibai, igual del top 5, igual pasa al top 4 o 3, no lo sabremos. ¿Cuándo encaja Zibai en tu cuenta y cuánto no encaja en tu cuenta? Zibai en tu cuenta encaja, y su equipo, cuando si estabas en el banner de la 6.3 y no tenías ningún equipo de reacciones lunares, como mínimo siempre recomendaré tener un equipo de reacciones lunares, como dije al principio del vídeo, con lo cual si no tenías el equipo de Nefer ni el equipo de Flints full y la versión premium, o igual el de Nefer y dices, sí, vale, es muy fuerte, pero nunca sacaré la UMA C1 porque soy free to play, tengo pocas protogemas, me caliento, o no supe administrar, o perdí las oportunidades, no voy a jugar a Nefer y no saqué a Inefa, solo tengo a Columbina. Entonces Zibai es el personaje que encajaría muy bien en tu cuenta y que además en su momento, tirando a su banner, te daba prácticamente todo el equipo para tener uno de los 5 mejores del juego con mínima inversión y uno de reacciones lunares que seguramente no tenías ninguno. ¿Va a mejorar con Linnea o va a empezar a hacer que merezca mucho más la pena Zibai frente a Nefer y Flints cuando salga? Sí. Sí y mucho. Linnea tiene pinta de ser parte de una nueva wheelchair, de una nueva silla de ruedas con Inefa, Columbina, Linnea, donde casi cualquier carry va a mejorar, pero por supuesto uno de los que más mejoran va a ser Zibai, literalmente. Igual alguna variante de Flints quitando a Sakarosa y metiendo a Linnea habría que probar. No creo que sea mejor que con Sakarosa, pero como mínimo para probar es divertido e interesante. Y esto va a hacer que Zibai mejore mucho más, con lo cual ya no es como que Flints y Nefer tienen mucho más potencial de daño y Zibai se queda un poco peor incluso que Skirk y Mahuika. Ahora Zibai va a competir por ese top 3 con la corona de medalla de oro, plata y bronce por los mejores equipos del juego, junto con Flints y junto con Nefer. Entonces, ¿cuándo no cuadra Zibai en tu cuenta? Cuando no tienes protogemas para sacar a Linnea, aunque ya no podéis sacar a Zibai porque se fue su banner. Cuando ya tienes 2 equipos de Notcry,
o como mínimo ya sacaste uno entero, igual vas a por el de Nefer, que es el mayor potencial de daño del juego, sin tanto balleneo, rollo Nefer C1, Columbina C1, C2 y poco más. Y si acaso armas, pero el mayor potencial que se puede conseguir con menos inversión que el resto. Es decir, Nefer C1 hace más daño que Zibai C2 o C3 o que Flinch C2. O sea, que sepáis esto muy claro. Es una locura el daño de Nefer individual y en equipo completo. Entonces, Zibai, si ya tenéis el full equipo de Nefer porque sacasteis a Lauma, o ya tenéis a Lauma y queréis ir a por Nefer ahora pronto, y sacasteis la core de Flinch y ahora habéis sacado a Flinch en este rerun, ya no habría que volverse loco por Zibai. Teniendo 3 de los 5 mejores equipos, como mínimo 1 lunares o 2 de reacciones lunares, Flinch y Nefer, Zibai ya no cuadra en vuestra cuenta. Y por último, ¿qué ofrece el equipo y el daño de Zibai? Pues bien, Zibai es un intermedio perfecto entre Flinch y Nefer. Ahora hablo también de estas cosas porque también, como dije, voy a hablar del gameplay, la jugabilidad y otros factores de diversión incluso, pero la cuestión del equipo de Zibai es que si bien Nefer es, digamos, bastante unitarget, aunque aumentaron el área después de que saliese ella, porque en la beta era más pequeño todavía el área y era hasta molesto el área, Nefer tiene un área reducida, no vas a poder pegar a un montón de enemigos a menos que estén extremadamente juntos, y Nefer no va en un equipo donde los enemigos se junten porque sí, ni con una Nemo ni nada. Y Flinch, por el electrocargado y el área de Columbina aplicando hidro, hace que, digamos, el área en el que pega Flinch y cómo se distribuyen los electrocargados es mucho mayor. Flinch es un equipo donde todos los personajes del equipo pegan muchísimo y hay mucho daño de sub-DPS, de Inefa y de Columbina sobre todo, y el área es muy grande, con lo cual Flinch en multitarget gana muchísimo más y Sakarosa podría juntar. Nefer es mucho más unitarget y el daño se concentra en un solo personaje que es Nefer y en un solo área más pequeña. Y Zibai está en medio, pero se parece un poco más a Nefer. Cuando salga Linnea, Linnea es más parecida a Inefa y va a hacer daño fuera del campo. En vez de dar un escudo, va a curar. Hay un vídeo del kit de Linnea. Entonces, igual el daño fuera del campo del equipo de Zibai se distribuye un poco más y Linnea se convierte en un sub-DPS muy fuerte, porque además el arco de Linnea da 88 de daño crítico. Obviamente da defensa y daño al cristalizado lunar. Entonces, Zibai está justo en medio. Ni es un equipo que se divida el daño en todos los personajes, ni tiene tanto área de multitarget, pero el cristalizado lunar tiene un área bastante decente con las 3 torretitas, pero no tanto como Flinch, ni digamos que concentra su daño tanto como lo hace Nefer en un área específica y en un personaje específico que es la propia Nefer. Zibai está justo entre medias. Entonces, siempre va a ser mejor si habéis sacado a Nefer y a Flinch, ya tenéis cubiertas esas dos cosas. Y por último, esto es un factor súper importante, cuando tenéis 2 de 3 equipos lunares, el equipo que menos pierde y menos se ve afectado por no jugar Columbina, porque no tenéis más de una Columbina, es el equipo de Nefer. Es decir, si jugáis a Ino C6 comparándose con Columbina en Nefer, Flinch y Zibai, el equipo que menos pérdida de daño tiene es Nefer. Y esto es bueno porque entonces si ya tenéis una Nefer con Aino y una Columbina, que el equipo que más se ve beneficiado de jugar Columbina es Flinch, entonces ya realmente estáis bien cubiertos. Zibai, digamos que tendría más dependencia y gana más daño si jugamos Columbina en vez de Aino, también por los cooldowns de 18. Y en el caso de Flinch y Nefer son complementarios y funcionan, como veis, bastante mejor, y que mucha gente ya tiene a Sakarosa y tiene a Najida, que son 2 de los best in slot de los equipos de Flinch y Nefer, y Zibai es todo full nuevo, es decir, será Linnea en el futuro, Zibai que salió hace poco, Columbina que también salió en la 6.3 e Iluga que salió en el banner de Zibai, pero es nuevo, con lo cual es muy probable que no tengáis a Iluga C6. Entonces, ¿Zibai es buena y va a mejorar? Sí. Zibai es más premium, tiene más coste, es menos accesible y no ha sido un personaje que ya haya salido y haya podido poco a poco reunir sus piezas para tener su premium. Sí. Todas las piezas de Zibai son nuevas y necesitáis sacarlas, a diferencia de Najida y Sakarosa con Nefer y Flinch. Sí. Así que de los 3 equipos lunares habrá que ver cuánto mejora Zibai y si supera a Flinch y a Nefer, pero sería el que menos recomendaría. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos, y
si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Vamos con los 4 primeros, y como ya he hablado mucho de Flynn sin Nefer, ahora hablaré un poco más. Vamos con Mavuika y Skirk. Bien, aquí hay 2 factores importantes. Mavuika y Skirk no son lunares, son los 2 primes de Natlan, con lo cual son los 2 equipos más antiguos, con los que son los que más papeletas tienen para ser power creepeadas las 2. Entre las 2 voy a empezar con el de Mavuika, porque en mi opinión es el que, digamos, menos se va a poder mantener, y dudo mucho que saquen otro carry piro que mejore a Mavuika, con lo cual se va a quedar ahí durante un tiempo por lo menos. Tiene algunas dificultades que añadiría en su gameplay, es decir, hacer perfecto la ulti, los cargados y tal es fácil, muy fácil, pero yo he visto muchos jugadores y no todos se concentran en hacer bien todos los cargados, y la rotación nueva que se ha estudiado con Mavuika de los 2 cargados más 2 dashes haciendo el cancel. Yo he visto que nadie lo hace, o lo hace muy poca gente. Y al mismo tiempo, conocer la aplicación de crío de Citrally y llevarlo a la perfección para derretir todas las rotaciones, también he visto que no todos los jugadores lo hacen perfecto. Entonces, eso son las partes malas del equipo de Mavuika. Las partes buenas es que tiene un daño en área brutal, mucho mejor que Skirk, y que tiene piezas sustituibles, es decir, Xilonen si es C0, Jansan C6 lo hace ligeramente mejor, y luego está la posibilidad de mejorarlo más aún con Xilonen C2. Y Bennett es muy bueno, pero se dice que viene Nicole que puede que sea Bennett 5 estrellas. Y Mavuika, concretamente, mejorar a Bennett le viene bien porque ya cura Xilonen y ya te da un escudo Citrally, con lo cual si metemos otro escudo en vez de curar como Bennett, puede ser que esté interesante, al mismo tiempo de que Nicole se dice que puede que sea catalizador. Y ese catalizador pues puede traernos muchos buffos al equipo, pero eso ya lo veremos en el futuro. El cazador de dragones no será bueno en Nicole en el caso de Mavuika, porque quien va antes de Mavuika es Citrally. Y si Citrally lleva su propio arma, meter a Nicole antes de Mavuika no es lo mejor que puedes hacer. Pero si de alguna forma Nicole mejora el equipo de Mavuika, tienes una core nueva un poquito mejor. Esto es lo que puede hacer Mavuika con los pros y los contras. La diferencia con Skirk es que Scoffy y Skirk tienen su primer rerun, a diferencia de Mavuika, que ha venido ya 3 veces. Que Skirk es mucho más unitarget a diferencia de Mavuika, pero que la facilidad de rotación es mucho mejor. Y que el aporte defensivo de Skirk, si la juegas con Citrally, tienes escudo y healing, Citrally y Scoffy, pero los enemigos, no los grandes, están congelados, están quietos, solo te van a mirar, te van a decir, ¿qué pasa, señor? Pégueme usted, aquí, en el pechito. Y eso te da mucha más versatilidad. También, cuando hablamos de mínimos, es decir, cuando juguéis todo C0, o si acaso el techo de Furina C2, porque mucha gente tiene Furina C2 estadísticamente hablando, Skirk puede tener más potencial de daño que Mavuika. Pero a la que hablamos de constelaciones de la propia Mavuika o el equipo de Mavuika, que es más caro, Mavuika consigue más daño que Skirk, pero con más constelaciones. Es decir, Mavuika C2 arma, Citrally C2 arma, Xilonen C2 Favonius. Realmente lo que más potencia el equipo de Skirk es Furina C2 Favonius, es mucho menos coste, aunque sea por no llevar el arma. Y Scoffy C1, y también Scoffy puede llevar Favonius, aunque Scoffy C1 arma es otro pick muy grande. Pero si os fijáis, la inversión de Skirk para que se acerque a Mavuika es la mitad, con lo cual por eso mucha gente os dice que Skirk vale un poquito más la pena de Mavuika, que vale más la pena que Mavuika, a pesar de que Mavuika tenga más techo y más potencial de daño con constelaciones, que eso no es para todo el mundo, y por eso yo os expliqué que en muchas tier lists pongo a Mavuika por encima de Skirk, porque el techo de Mavuika es superior, y habrá gente que diga, yo Phil, Mavuika al cielo que siempre va a funcionar. Efectivamente siempre va a funcionar, por lo menos de aquí a 1 o 2 años más. Y entonces mucha gente, Mavuika C2 arma, Citrally C2 arma, Xilonen C2 con Favonius, tiene más potencial de constelaciones. Mucha gente puede sacar todo esto, pero con menos inversión Skirk consigue más daño que el equipo de Mavuika. Esto sería Mavuika para vuestra cuenta, pero si ya tenéis 1 o 2 equipos de reacciones lunares y ya queréis sacar el equipo de Skirk, ya no hace falta ir por Mavuika, ya tenéis 3 equipos top meta, podéis esperar a futuros equipos que sean mejor que lo anterior y no sacar a Mavuika. Y ahora, hablando de Skirk, ¿cuándo encaja en tu cuenta? Si ya sacaste a Skirk y te falta Scoffy, por supuesto. Si sacaste a Scoffy y te falta Skirk, por supuesto, aunque mucho ánimo con el farmeo. Y sobre todo, si ya tenéis Furina C2 de antes,
pero no tenéis ninguna pieza del equipo de Mavuika con constelaciones, Furina C2 su techo actual es el equipo de Skirk. Pero mucha gente dirá, bueno Phil, yo juego Neuvillette Furina y Kazuha Shilonen y cosas así. El upgrade de eso es jugar el Scoffy, Neuvillette, Furina y Skirk. Y tienes entonces el Prime de lo que se llama Intergaláctico, que lo trajo Okram a la comunidad, que es un equipo muy divertido y es uno de los techos del Permafrost. Yo suelo jugar y recomiendo más jugar Skirk sin el propio Neuvillette y es más cómoda la rotación, pero se puede jugar con esto, es el mejor equipo de Neuvillette y entonces encajaría mucho mejor en vuestra cuenta y tiene más daño que el equipo de Mavuika. Para terminar, he de decir que Mavuika y Skirk siempre han podido jugarse en la conflagración Estigia y siempre han dado muchos tiempos increíbles de 50-60 segundos en dificultad 6 si tenéis C2 arma y una cosa así que no está muy lejos y no es una C6 súper loca. Ahora, nos faltan los dos mejores equipos del juego, el que está en el banner y la que va a venir a la 6.5. Flyns y Nefer. Os he hablado de la inversión de los personajes. En el caso de Nefer y de Flyns es bastante igual. La única diferencia es que Flyns utiliza Sakarosa y que no requiere constelaciones, y que Nefer su Vestin Slot necesita Anahida, que es un 5 estrellas, aunque muchos que lleven jugando un tiempo la tienen por ser Arconte, y depende bastante del Auma C1 para curar, con lo cual la inversión de Nefer a mínimos es un poquito superior, pero tanto a mínimos como a máximos tiene más daño que Flyns y más daño que cualquier equipo del juego. Nefer es el mejor equipo del juego, el mayor potencial de daño del juego y el mayor daño por rotación en todas las instancias del juego a día de hoy. Es una locura Nefer, a pesar de que Columbina bufa menos a Nefer que a Flyns, y como dije antes, Nefer convive mucho mejor en una cuenta que junto a Flyns que a Zibai, porque Nefer llevándola con Aino C6 no pierde tanto daño como lo pierden Flyns o Zibai si quitáis a Columbina de su equipo. Esto es buenísimo también, esto es muy bueno para poder jugarla de la mejor forma posible. ¿Qué pros y contras tienen los dos o cuándo merecería la pena? Como he dicho antes, Flyns es mucho más daño en área y mucho más daño repartido entre todos los soportes sub-DPS, y Nefa y Columbina hacen mucho daño fuera del campo aparte del de Flyns, y el de Nefer es todo lo contrario, es un área mucho más pequeña y además es verdad que Columbina hace buen daño fuera del campo si tiene constelaciones y arma, pero el equipo de Nefer se basa en que todos los buffos del equipo van hacia Nefer y Nefer es la que hace todo el daño, con lo cual si tus manos son más limitadas, el equipo de Skirk y el equipo de Flyns son más sencillos de jugar para todo el mundo y requieren de menos habilidad. Si tienes mejores manos y te interesa un equipo que sea más complicado de entender, pero que luego sea más satisfactorio jugarlo porque requiere un pelín más de dificultad, el de Mavuika y el de Nefer son un poco más dependientes de tener buenas manos. El de Nefer hay que aprender a hacer los cancels cuando tiras la patada por abajo y luego dashear para cancelar la animación, pero aún así hacer el daño al enemigo. Y sin embargo, Flyns no hay que aprender nada raro. Simplemente haces las dos ultis chiquitas cuando es C0 y las tres ultis chiquitas a C1. Y ya, solo es presionar el botón de la elemental, tirar la ulti chiquita y seguir haciendo ataques normales. Hay una rotación que haces un poquito más de daño si metes un cargado en medio entre los normales, pero la realidad es que no hace falta y no vais a cambiar nada ni 3 segundos en la conflagración por meter ese cargado entre medias. Y por último, y para acabar, os voy a recordar otra vez más, como he hecho en muchos vídeos, que si bien son los 5 mejores equipos del juego, que mucha gente dice, bueno, yo tengo 2 ya o 3 casi, recordar ahorrar. Recordar que cada 4 meses en Genshin sale un mejor equipo del juego, con lo cual todo esto igual de aquí a nada sale, pues yo que sé, Capitano físico con Sandrone y Logen y todos los personajes nuevos que vienen físicos de Niesnaya, y es el top 1 del juego, y Capitano hace 1 millón por básico y se deletea a todos los enemigos, quién sabe, ¿no? Es un ejemplo para que me entendáis, pero obviamente estoy de broma. Entonces, siempre está bueno, si ya tienes lo que necesitas, no volverte loco y vivir y jugar con un colchón de más de 100 deseos o hasta casi 200 para asegurar personajes y jugar mucho más tranquilo mejorando lo que ya tienes. Recordar también que en muchas ocasiones 1 o 2 artefactos buenos te pueden dar más daño que lo que te da un arma. Imaginar esto, señores. Con lo cual no hay que volverse loco tampoco tanto por las armas ni las constelaciones, sino simplemente verlas como un capricho adicional y una escala de valores en el nivel de poder de los personajes, que quien pueda gastar en el juego bien, quien ahorre muy bien y quiera sobreinvertir un equipo porque dice, bueno, ahora mismo Nefer, Flyns o los 5 de arriba son una inversión segura, pues
al cielo. Pues sí, pero tened en cuenta que es una inversión segura y no es inversión porque no recuperas nada, es un gasto de aquí a un año como máximo. En un año saldrá otro top equipo y el tuyo igual se va quedando, al igual que parecía que hace literalmente 2 años cuando salió New Billet en la 4.1, New Billet siendo top 1, parecía que iba a durar mucho. A día de hoy yo digo que igual no merecería la pena la mayoría de cuentas. Va a pasar lo mismo con Mawiga, con Skirk, con los equipos lunares dentro de poco. Así que señores, poquito más. He aquí el vídeo de los equipos del juego y qué personaje y equipo encaja mejor con tu cuenta, ya no solo por saber a lo que tirar, sino por todo el resto de factores alrededor de diversión, daño en área, gameplay, dificultad, el resto de personajes que tienen sinergia, el coste de los equipos, el potencial de daño si decides conseguirle mejores variantes y constelaciones el día de mañana y toda la cuestión. Y gracias por llegar hasta el final, que ha sido un vídeo largo, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini y chaito.